Buenas noches, mi nombre es Santiago Gamero Huerta, somos el grupo de rotación 4822 a cargo del doctor Félix Canesia. El día de hoy pues estaremos presentando los artículos con respecto a la evaluación y el manejo del flujo vaginal. El artículo que escogí pues se llama Comportamiento del síndrome del flujo vaginal en mujeres atendidas pues en el Centro Médico Diagnóstico Integral. Siguiente. Con respecto a los métodos, pues se realizó pues, un estudio observacional retrospectivo pues, en los consultorios médicos y en las consultas del Centro Médico Diagnóstico Integral en el Distrito Capital en Venezuela. La muestra pues, estuvo constituida por 1.195 pues, pacientes que pudieron pues, realizarse citología orgánica, donde se obtuvo pues, una muestra no probabilística, no aleatorizada, pues simple de 240 pacientes. Los datos pues, fueron obtenidos a través de un tajer ginecológico elaborado pues, por estos mismos autores. Para ello se presentaron pues, los siguientes valores: edad, presencia o no de flujo vaginal, características de flujo vaginal observado a través del examen físico, presencia de signos y síntomas como irritación, ardor, dispareunia, entre otros, y también los factores predisponentes como el uso pues, de dispositivos intrauterinos, duchas vaginales, aseo incorrecto, sexo sin protección. Siguiente. Los resultados mostraron pues, que el 81% de las mujeres que acudieron a realizarse la citología orgánica pues, presentaban flujo. Los grupos etarios de mayor frecuencia pues, fueron las mujeres entre 25 y 29 años y de 30 a 34 años respectivamente. Uno, pues el de 25 a 29 años en un 17% y el de 30 a 39 años pues en un 16%. Seguido pues de los grupos menores de 25 años y el grupo entre 35 y 39 años de edad en un 12% para ambos grupos. Siguiente. Respecto a las características del flujo vaginal, el flujo no adherente, blanquecino, grisáceo y fétido, pues fue el de mayor frecuencia en un 30%, seguido del blanquecino, grumoso, de aspecto gaseoso en un 26% y el espumoso, amarillento, verdoso, fétido en un 24%. Siguiente. Entre los síntomas que caracterizaban pues, el síndrome, pues se observó que el 100% de las pacientes presentaban pues, leucorrea, y de ellas pues refirieron que el 52% solo presentaban flujo, seguidas pues de irritación y ardor en un 14 y un 8% respectivamente, y el 22% de las pacientes pues presentaron lesiones erosivas en el cuello, relacionadas pues con una metaplasia escamosa o cervicitis. Siguiente. Algunos de los factores de riesgo encontrados pues, fue el sexo sin protección en un 82% de las pacientes, el inicio precoz pues, de las relaciones sexuales en un 78%, los malos hábitos higiénicos de los genitales en un 55% y más de una pareja sexual en un 53%. Siguiente. Con respecto a la discusión, en el presente estudio pues, se observó una alta incidencia pues, de síndrome de flujo vaginal en las pacientes atendidas pues, en los consultorios. Según Vidal Borjas y otros, pues la distribución de los pacientes estudiados con el síndrome de flujo vaginal pues, por grupos etarios, la que se presentó con mayor frecuencia, también fue el grupo entre los 25 y 29 años, con un 22%. Según las características del flujo vaginal, Sánchez Hernández y otros, pues encontraron que las secreciones homogéneas, no adherentes, blancas o grisáceas, con un olor fétido, pues fueron las de mayor frecuencia en un 35%, seguidas pues de las blancas, grumosas, de aspecto gaseoso, y por último pues las espumosas, amarillentas, verdosas, fétidas. Por último, pues entre los síntomas y signos que caracterizó pues el síndrome de flujo vaginal, pues se observó que el total de las pacientes pues presentaban leucorrea, y siguiente. Por último, podemos decir que el síndrome de flujo vaginal pues, fue más frecuente en las adultas jóvenes, que el sexo sin protección, que los antecedentes pues, de infecciones vaginales, en la mala higiene en los genitales y también pues, el inicio precoz de las relaciones sexuales, pues fueron pues, los factores de riesgo asociados pues, en casi la mitad de los pacientes con este síndrome, que la característica de flujo predominante pues, fue la blanca, grisácea, fétida, homogénea, no adherente, y que el síntoma pues, más frecuente pues, fue el flujo vaginal. Siguiente.
Por último, les dejo la bibliografía. Muchas gracias. Los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches, mi nombre es David Perna Martínez y yo les voy a hacer la exposición sobre del artículo llamado Intervención Educativa sobre el flujo vaginal en gestantes en el puesto de salud Santiago Ixcán. Siguiente, por favor. Tenemos que empezar como introduciendo el tema de que hay que saber que la gestación constituye un factor de riesgo para la aparición de infecciones vaginales. Esto conduce a un gran problema para la gestante, ya que puede producir rotura prematura de membranas, parto pretérmino y todas sus consecuencias, como también bajo peso al nacer. Entre los más implicadas en esto tenemos la tricomonas vaginales, Candida albicans, Gardnerella vaginalis, también los virus del herpes. Y estas infecciones de transmisión sexual también, sean o no, pueden ser transmitidas vía intrauterina o perinatalmente, teniendo efectos deleterios sobre el producto. Entonces, a pesar de todas las acciones que se buscan y los métodos que hay para evitar este contagio de la enfermedad de transmisión sexual y prevenir las vaginosis bacterianas y la vaginitis, aún así hay un alto índice de estas infecciones como consecuencia del tratamiento y en el embarazo. En eh, en este artículo se trata de buscar elevar la información sobre las infecciones en las gestantes para disminuir así su incidencia, buscando los factores de riesgo que las pacientes puedan identificarlos y así disminuirlos. Siguiente, por favor. Como materiales y métodos tenemos que se realizó un estudio preexperimental durante el mes de abril de 2019 con un total de 147 embarazadas, de las cuales la muestra quedó constituida por 39 gestantes, las cuales acudieron a primera reunión. Entre los criterios de inclusión tenemos las gestantes pertenecientes al puesto de salud y que desearon participar en el estudio. Los criterios de exclusión fueron gestantes de tránsito en el área por un periodo menor de 3 meses, es decir, las pacientes que son migrantes. Y los criterios de salida del estudio fueron las que no concluyeron las capacitaciones o no realizaron la encuesta final. Entonces, en el procedimiento que tuvo esto, fue que al inicio se le llegó a hacer un estudio previo, consentimiento informado, en el cual se le investigó adecuadamente la presencia de flujo vaginal y se le aplicó una encuesta inicial para determinar cuáles son los conocimientos que tenían antes de las capacitaciones que se les iban a brindar. En un segundo punto se les realizaron las capacitaciones y luego se les realizó otra encuesta después de las capacitaciones para saber qué tanto habían aprendido sobre la identificación de estas patologías, en las cuales tuvieron conocimiento sobre el flujo vaginal, la vía de transmisión, las conductas de riesgo para contraer las patologías y las consecuencias del flujo vaginal para el feto y el recién nacido. Siguiente, por favor. Como resultado de discusión tenemos de que en la tabla 1, que es la identificación de las enfermedades que cursan con flujo vaginal, tenemos de que hubo mayor dificultad para identificar antes de la capacitación la infección por clamidia, candidiasis, y después de la intervención educativa, como podemos ver, se pudo identificar en un 100% la gonorrea, la candidiasis y las tricomonas. Siguiente. En la segunda tabla que tenemos la vía de transmisión o la conducta de riesgo vaginal, tenemos de que se logró un 100%, como podemos ver después de las capacitaciones, en la identificación de la transmisión mediante relaciones sexuales desprotegidas y cambios frecuentes de parejas. No hubo datos sobre las transfusiones de sangre, besos, analfabetismo o compartir agujas, jeringuillas o estrecharse las manos. Siguiente. Tenemos en la discusión y las conclusiones de que al evaluar el nivel de información general antes y después de la intervención, se pudo determinar un 15%, tuvieron que 15 tuvieron conocimientos aceptables antes de la intervención, obteniendo puntuaciones por encima de 60 puntos. En la evaluación de la encuesta, que eso significaría una identificación de carácter alta,
que era ya algo más aceptable cuando tenían más de 60 puntos. Entonces, tenían más de 60 puntos en esta encuesta por haber contestado correctamente las preguntas y después de la intervención, 37 gestantes, los conocimientos fueron aceptables. Y se quedó demostrado de que se encontraron diferencias estadísticamente significativas, por lo que se considera que fue una capacitación efectiva en esta intervención educativa y entonces los objetivos que se plantearon fueron conseguidos, teniendo así una modificación favorable del conocimiento antes y después de estas enfermedades. Siguiente. Eso sería todo. Muchas gracias. Eh, bueno, siguiendo con la presentación de los artículos, pues, bueno, ante todo, pues me presento, mi nombre es Edilmer Sierra, y en la presentación de este artículo, pues escogí el artículo que se titula Características personales de las mujeres en edad fértil con síndrome de flujo vaginal en un centro de salud peruano. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en cuanto a la introducción de este artículo, pues nos dice que el síndrome de flujo vaginal es más común de lo que se cree en esas mujeres que han iniciado en la etapa sexual tempranamente, ya que se debe a un desequilibrio en el ambiente vaginal que favorece a la proliferación de hongos, bacterias y parásitos. En este caso, la candidiasis vaginal fue la principal causa como tal de las infecciones por hongos, y la vaginosis bacteriana fue causada por lo que es la Gardnerella vaginalis. También nos dice que algunas bacterias pueden establecer asociaciones simbióticas y por ende la vaginosis bacteriana aumenta lo que es el riesgo de adquirir alguna otra enfermedad de transmisión sexual, como lo es el VIH. Y el diagnóstico, pues, es microbiológico y tiene que tener, por tanto, una buena sensibilidad variable en cuanto a todos estos procesos diagnósticos. Bueno, este artículo pues también estaba dirigido a lo que fue identificar las características personales de todas esas mujeres en edad fértil que tuvieran un síndrome de flujo vaginal, que acudían, como en este caso, al servicio de obstetricia del Centro de Salud en Aucayama como tal, y que es una provincia del Perú del Perú. Entonces, el estudio tomó en consideración que las mujeres de esta área podían tener hábitos y costumbres que podían afectar a la higiene de su área genital y su comportamiento sexual y reproductivo como consecuente. Entonces, esto lo que llevaba era al desarrollo del síndrome como tal de flujo vaginal. El estudio de esta población pues tuvo como objetivo sensibilizar sobre este tipo de problemas de salud a aquellas todas mujeres que se encontraban en una edad fértil. Pasa a la siguiente diapositiva. Como tal. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos de este estudio, pues este estudio fue un estudio descriptivo y de corte transversal, donde se incluyeron a todas las mujeres en edad fértil con diagnóstico de síndrome de flujo vaginal que acudieron como tal al consultorio del servicio de obstetricia en el Centro de Salud de Aucayama. Entonces, este estudio se realizó durante el mes de mayo al mes de agosto de lo que fue el año 2018, y se seleccionaron unas muestras de 100 mujeres mediante un muestreo aleatorio bastante simple, donde se incluyeron a las que quisieron como tal participar del estudio, y se excluyeron a las personas o a las pacientes que tuvieran un síndrome de flujo vaginal que no querían participar del estudio. Entonces, se recolectó sobre todo el diagnóstico de este síndrome microbiológico que puede establecerse o que pudo establecerse a través de todas las historias clínicas, y para esto pues se pudieron identificar las características personales que utilizaron los investigadores en este estudio, que constaba de 25 preguntas de características, donde daban características de su sexualidad, si eran activas o no, y desde qué edad están teniendo una etapa sexualmente activa.
Entonces, otra característica que tenía este estudio o esta serie era sobre qué utilizaban o qué métodos o conductas sexuales, tanto reproductivas como de la higiene, tenían estas mujeres de esta comunidad en estudio. Entonces, estos datos recolectados, pues a todo esto se ingresaron en una base de datos y pues se presentaron en las tablas que vamos a ver a continuación, que fueron los resultados como tal. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, en cuanto a los resultados, pues este estudio los establecieron en estas tablas. En la tabla 1, pues se pudo observar qué tipo de microorganismo era más predominante en lo que eran las mujeres con un síndrome de flujo vaginal. Y se encontró que la Candida albicans tenía alrededor de un 46% de prevalencia, seguido de la Trichomonas vaginalis con un 29%, seguido a lo que era la Gardnerella vaginalis. Entonces, en la tabla 2, pues se observó que la mayoría de las mujeres que formaron parte de este estudio, pues tenían una edad de entre 27 y 38 años, costando estas el 44% de toda la población estudiada, y pues que tenían un estado civil bastante conveniente para tener relaciones sexuales a seguido. En cuanto a la tabla 3, pues se destaca o se destacó la alta frecuencia en las mujeres de inicio sexual antes de los 19 años. Aquí en esta tabla pues se demostró que las personas o las mujeres que tenían este síndrome de flujo vaginal pues habían comenzado su etapa sexual antes de los 19 años, teniendo esto un porcentaje aproximado de lo que era el 86% de todas estas pacientes encuestadas. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ya pasando con lo que son las conclusiones, pues este estudio, perdón, a la discusión, este estudio encontró que la candidiasis vulvovaginal fue la infección más frecuente en las mujeres que padecían o que presentaban un síndrome de flujo vaginal, y la segunda causa fue como tal la tricomoniasis. Entonces, también se encontró que en la cervicitis y la gonorrea, pues era la Gardnerella vaginalis. Y pues también se destaca la importancia de lo que era la identificación de todas las posibles causas de la infección en estas pacientes que pues presentaban un síndrome de flujo vaginal, ya que muchas de estas no tenían o no sabían que tenían un síndrome de flujo vaginal. Y pues también se menciona que muchas de estas infecciones pueden pasar, como ya venía diciendo, desapercibidas debido a que estas personas o estas pacientes no presentaban síntomas, pero podían deberse a lo que era a la responsabilidad como tal de cada una de ellas. Y pues se les informó sobre todas las recomendaciones que podían tener tanto a la mujer que presentaba el síndrome de flujo vaginal como a la pareja que ella tenía en la actualidad. Pasa a la siguiente diapositiva. Bueno, ya para concluir, pues se dice o se dijo en este estudio que el perfil de todas estas mujeres con síndrome de flujo vaginal incluía como tal, en la mayoría de los casos, un inicio temprano de lo que era la actividad sexual y pues un nivel educativo no alto, sino de nivel educativo hasta la secundaria, por lo que no tenían bastante conocimiento sobre esto. También se encontró que la falta de preservativos y en las relaciones sexuales que tenían estas mujeres, pues aumentaba lo que era el riesgo de padecer un síndrome de flujo vaginal, y aún así, como se los mencioné al principio, pues aumentaba el riesgo de lo que era la contracción de alguna ETS, en este caso la más prevalente que fue el VIH como tal, y pues las malas prácticas de higiene que todas estas personas tenían,
ya sea al tener relaciones sexuales, al orinar e incluso al defecar. Bueno, ya eso sería todo con lo que es respecto a este artículo. Muchas gracias, pues los dejo con mi siguiente compañero. Buenas noches. Bueno, mi nombre es Wendy Hernández y pues les voy a estar hablando acerca de la intervención educativa del síndrome de flujo vaginal en gestantes. Entonces, lo que se hizo en este estudio fue como mejorar la calidad de atención de las pacientes y pues del feto mediante un desarrollo de medicina preventiva con la participación del médico y de la enfermera en la atención gineco-obstétrica. Entonces, esto es debido a que se tuvo un control en los enfermos con la búsqueda de tanto de un grupo de riesgo como para poder tener un diagnóstico precoz y asimismo pues tener un tratamiento oportuno y un buen desarrollo de estrategias de prevención, pues que éstas sean eficientes, que esa es la idea. Entonces, lo que se hizo fue, bueno, esto se hizo debido a que a nivel personal las infecciones de transmisión sexual tienen un impacto psicológico con ansiedad, preocupación, temor, vergüenza y pues también llegan a tener como desconfianza en la pareja y lo que hace es como alterar y como la tranquilidad y esto también lo que lleva a un aumento de divorcios, aumento de la tasa de divorcios, hay pérdida de valores y pues aparte lo que no menos importante, aumenta la mortalidad infantil. Entonces, esto se hizo con el objetivo como de saber para que las gestantes sepan identificar cuando un flujo vaginal es normal, cuando es patológico y pues los riesgos que esto conlleva. Entonces, eh, como se hizo para aumentar el conocimiento y modificar pues la percepción del riesgo y más que todo el autocuidado. Entonces, este fue un método de intervención casi experimental donde hay un antes y un después y esto se hizo de enero a octubre de 2017. Entonces, se utilizaron 32 gestantes de primer, segundo y tercer trimestre en los consultorios pues, del hospital donde se realizó ese estudio. Pero en total, debido a los criterios de inclusión y de exclusión, quedaron 21 gestantes. Entonces, ¿cuáles son los criterios de inclusión? De que ella quisiera colaborar, de que estuviera entre primer y segundo trimestre y que pues fueran atendidas en los consultorios 9, 11 y 21 del área de la salud de ese estudio. Los de exclusión, que estuvieran tercer trimestre, que tuvieran parto prematuro y que pues no asistieran a más de 2 sesiones de las actividades educativas. Entonces, ¿cuál fue el procedimiento? Se dividió por etapas. Entonces, la primera etapa era como una introducción al programa donde fue como una inducción donde le dijeron qué era lo que se iba a hacer, o la finalidad de eso y para saber qué tanto grado de información tenían las pacientes sobre el síndrome de flujo vaginal. Entonces, también miraron como los antecedentes de las pacientes, si el número de parejas, si había tenido enfermedad de transmisión sexual anteriormente, también sobre el embarazo, si era el primero o eran varios, o si, cómo les fue en el parto, cómo les ha ido en el puerperio, y así. Entonces, lo que se hizo fue como recopilar esa información para poder como tener un control. Ya en la segunda etapa se analizaron los resultados y se procedió como una estrategia educativa. Ya ahí empezaron unas subetapas que fueron fueron cada 15 días, la terapia demoraba 1 hora y fue durante 6 meses.
Entonces, en la primera y segunda sesión se veía, o bueno, estos se veían por temas. El primer tema era las infecciones de transmisión sexuales más frecuentes. Ahí, pues, lo hicieron con el objetivo general de profundizar y ampliar conocimientos acerca de las infecciones de transmisión sexual. En la tercera y cuarta, pues, ya ahí miraron como los factores que predisponían a tener un síndrome de flujo vaginal. Entonces ahí fue como una especie de lluvia de ideas donde miraron como cada quien participaba y daba una idea de por qué eso pasaba. Y finalmente se realizó una síntesis del resultado de trabajo, resaltando ideas aceptadas y pues los factores de riesgo más frecuentes. En la quinta y sexta sesión el tema fue la conducta sexual de riesgo que influye en el síndrome de flujo vaginal. Entonces, esto aquí se hizo como para aportar los elementos de reflexión y la comprensión acerca de la importancia de la planificación y una organización adecuada. Entonces, se reforzaron los temas que se tocaron anteriormente y después se hizo como una técnica de animación que invitó a las participantes a trazar un nuevo proyecto de estilo de vida que considere un estilo de vida adecuado. Entre la séptima y octava, pues ya ahí se miraron las complicaciones relacionadas a las infecciones de transmisión sexual en el embarazo, en el parto y el puerperio, y lo que hicieron fue analizar las consecuencias. Entonces, al inicio de la actividad se hizo un recordatorio de lo tratado anteriormente, y aquí fue como una dinámica grupal donde se hacían preguntas y respuestas. Y esto, pues, como para motivarlas a lograr en el grupo a responder con sus criterios y pues que reconozcan las diferentes medidas encaminadas a modificar los factores de riesgo. Entonces, ya al final se hizo una síntesis del tema y pues así como para eliminar, eh, se utilizaron consejos útiles para eliminar las posibles complicaciones relacionadas con las infecciones de transmisión sexual. Finalmente, todos esos datos se recogieron, se ordenaron y se clasificaron y pues ahí dieron lugar a las estadísticas, que son estas. En la tabla 1, pues eso es cuando, como la intervención, ahí se observaron que 12 gestantes fueron evaluadas mal. Posterior a la intervención, pues aumentó el conocimiento y ya de mal pasó a bien. Después, como que al principio fue como una intervención muy mala y ya después de la intervención fue buena. En la tabla 2 fue el conocimiento sobre los factores de riesgo. Entonces, 13 fueron calificadas como bien, regular 7 gestantes y mal una gestante. Ya después de la intervención, ya 19 gestantes fueron calificadas como bien y 2 fueron reguladas como 2 gestantes fueron calificadas como regular y no hubo ninguna que fuera calificada como mal. En la tabla 3, pues esto fue previo a la intervención educativa, el conocimiento sobre los síntomas del síndrome de flujo vaginal y fueron calificadas 13 gestantes en regular, bien 3 gestantes y mal 5 gestantes. Ya después de la intervención fueron 10 en bien y 9 en regular. En la tabla número 4, antes de realizar la intervención, el conocimiento que tenían las gestantes de las complicaciones del síndrome de flujo vaginal. Entonces, aquí 10 gestantes fueron calificadas como regular, una bien y mal 10. Después de la intervención ya eran 10 bien, 10 regular y una mal. Y en la tabla 5 fueron las gestantes del grupo etario de entre 21 a 35 años y que los que respondieron como mayor porcentaje con 15 gestantes que inicialmente fueron evaluadas entre regular y mal. Entonces, posterior a la intervención, ninguna gestante fue calificada como mal,
pero el mayor por ciento de los grupos etarios de menores de 20 años y de las de 21 a 35 evaluaron sus conocimientos entre bien y regular. Entonces, la mayor parte de las gestantes que se encontraron aquí estaban como en una edad fértil óptima, entre 21 a 35 años de edad. Lo que ellos deducieron que por lo general las pacientes entre este rango de edad son como las que más tienden a tener, son las más frecuentes a presentar infecciones de transmisión sexual, que son más frecuentes en la consulta, que se ven más en la práctica clínica y que pues ellas se diagnostican de acuerdo a la sintomatología y a las características del flujo vaginal. Sin embargo, a veces por pena o por no saber identificarlas, acuden a consulta tardíamente, lo que esto lleva a complicaciones. Entonces, ellas supieron identificar los síntomas patológicos, que por ejemplo, el prurito o el olor patológico, que tenga leucorrea. Entonces, ya ellas fueron como conociendo. Y lo que ellos pudieron concluir es que inferir, inferir con programas, o sea, con talleres a las adolescentes o a las jóvenes respecto a las conductas sexuales, ya sea de riesgo e infecciones vaginales, pues esto lo que hace es como promover la salud y disminuir aparte, disminuir el riesgo preconcepcional en caso de estas gestantes. Entonces, esto lo que hizo fue mejorar el conocimiento acerca de las infecciones de transmisión sexual, el síndrome de flujo vaginal y pues tratar de como también conocer los factores de riesgo, los síntomas y saber identificarlos y cómo pues se podrían disminuir. Y lo que esto mejoraría el embarazo, el parto y el puerperio. Muchas gracias. Esta fue la bibliografía. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Yairi Vanessa Moreno. En el día de hoy voy a hablar sobre este artículo llamado Prevalencia de infecciones vaginales en mujeres embarazadas y no embarazadas en un hospital de Cali, Colombia. Es de la revista científica biomédica, pues me pareció muy interesante porque es de la prevalencia clínica colombiana. Este artículo fue aprobado en el año 2020 y pues duró 2 años en su ejecución, una parte del 2020 y otra anterior, lo que viene siendo el 2019. Siguiente diapositiva. Bueno, aquí tenemos la introducción. El síndrome de flujo vaginal es caracterizado por infecciones que pueden ser de diferentes tipos, ya sea por bacterias, por hongos y diferentes microorganismos que diluyen o cambian la microbiota normal y a cambio de eso presentan diferentes sintomatologías como prurito, irritación, ardor. Se dice que la mayoría de las pacientes, en un 75% de las mujeres, alguna vez en su vida pueden desarrollar síndrome de flujo vaginal debido a diferentes infecciones y que de estas, entre un 5 y un 10% puede que lo hagan de forma recurrente. Entonces, algo bastante importante tratar y fue lo que se trató de hacer en este estudio. Siguiente diapositiva. Bueno, continuando, seguimos con el objetivo. ¿Cuál fue el objetivo de ellos? Establecer la prevalencia de infecciones vaginales en mujeres embarazadas y no embarazadas que consultaron al hospital de mediana complejidad de la ciudad de Cali. Tienen un segundo objetivo que viene siendo también conocer los factores de riesgo y la clínica de estas pacientes, así como también se estudió las mujeres de edad joven en edad sexual reproductiva y las mujeres posmenopáusicas, incluyendo de 60 años en adelante, para saber en cuál de las dos había mayor prevalencia de este síndrome vaginal. Siguiente diapositiva, por favor.
Aquí tenemos los métodos y materiales por los cuales se realizó este estudio. Pues se sabe que este estudio es descriptivo, retrospectivo, de prevalencia. Uno de los criterios para ingresar a este estudio, primero, que la paciente pues aceptara sus datos e incluirse en este estudio para poder realizarlo. La otra era que estas mujeres asistieran al Hospital San Juan de Dios en la ciudad de Cali, que fue donde se realizó, y de todas las pacientes que consultaron por prurito, por ardor y por la sintomatología característica de infecciones vaginales, fue que se escogieron esta cantidad de pacientes. Estas se dividieron en dos grupos: mujeres embarazadas y mujeres no embarazadas. Para esto se utilizaron las historias clínicas, donde se pudo corroborar cada una de las informaciones que se usaron con estas mujeres. Pues también para estas mujeres se cogieron las historias clínicas y se miraron los antecedentes, teniendo en cuenta que también se buscó la posible recurrencia. Otro criterio que se utilizó para el método fue que las pacientes no tuvieran tratadas y que por lo menos 3 meses previos no estuvieran tomando algún tipo de medicamento, porque este puede afectar pues su estudio y los resultados previamente. Para hacer los diagnósticos, pues se basaron en unas escalas. Está en los criterios de Ansel, donde se mira el pH, la prueba de Coombs con los loratadina, la leucorrea, entre otras variables que fueron importantes para establecer o no el diagnóstico y poder clasificar a la paciente. También se utilizó un microscopio, que fue donde se pudo visualizar cada uno de los microorganismos para saber si correspondía o no correspondía a lo que se estuvo buscando. También unos criterios diagnósticos para identificación de vulvovaginitis causada por lo que fue la cándida, y se basaron en ese caso en la presencia de que hubiera leucocitos, que hubiera células epiteliales, que hubieran levaduras y pseudomicelos, que son células características cuando se colocan al microscopio, y que además de eso tuvieron un pH menor a 4,5, debido a que esta no es capaz de alterar el pH, y fue como una diferencia que ellos utilizaron para saber si era candidiásica o en su caso era bacteriana. Siguiente diapositiva. Bueno, a partir de este momento vamos a empezar a ver los diferentes valores que se usaron en las tablas. Aquí tenemos lo que viene siendo la distribución de vaginitis candidiásica y vaginosis bacteriana entre los grupos de etarios, las mujeres evaluadas. Aquí se miró la edad de cada una de las mujeres que participaron en esta, y se pudo corroborar de que la mayoría de las mujeres que participaron en este estudio, entre la edad de 20 a 14 años aproximadamente, eran las que más presentaban este tipo de infecciones, y así tenían mayor prevalencia o probabilidad de llegar a tener otras infecciones en caso tal no se trataran de mayor gravedad. Y tenemos que pacientes de 41 años a 64 años no era tan frecuente estas leucorreas y demás enfermedades infecciosas, pero debido a que están en la menopausia, de que ya su cuerpo ha venido teniendo cambios, pues estaban más expuestas a contraer lo que viene siendo estas infecciones. También se pudo corroborar de que la vaginosis de tipo bacteriano fue una de las más prevalentes en el 99% de los casos, y que de ahí le siguió la candidiásica en un 84% de los casos, lo que es algo preocupante. Siguiente diapositiva. Entonces, aquí en esta segunda tabla vamos a ver la relación entre la vaginitis candidiásica, la bacteriana y la presencia de otras comorbilidades que estas dos nos pueden acarrear.
Entre la vaginitis candidiásica y la vaginitis bacteriana, cualquiera de estas comorbilidades que están aquí se pueden dar, solamente que en la candidiásica las pacientes están más propensas a sangrar, a tener hemorragias, y no solamente eso, sino que están más aumentado el riesgo de neoplasia. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos la tercera tabla que nos muestra la distribución de vaginitis diagnosticadas en mujeres que son embarazadas y su relación con el riesgo de embarazo. Pues aquí vemos que la vaginosis bacteriana se dio más en este caso en mujeres no embarazadas, y la vaginitis candidiásica en este caso se dio más en las embarazadas y la cervicitis en las no embarazadas. Hay que recordar que hay unos factores de riesgo que las predisponen a estas mujeres, como por ejemplo legrados, procedimientos quirúrgicos previamente, y que las mujeres embarazadas tienen unos factores de riesgo como parto pretérmino, coreanonitis, endometritis puerperal, está también la ruptura prematura de membranas, que son los riesgos a los que estas mujeres se pueden ver presentadas. Siguiente diapositiva. Y pues aquí, siguiente, ya tenemos lo que viene siendo las últimas palabras para concluir. La anterior, por favor, la conclusión. Para concluir con lo que fue este estudio, y se pudo demostrar que las mujeres en edad reproductiva entre los 40 y 20 años aproximadamente eran las que tenían más estas enfermedades, y que cuando estas no se lo trataban, tenían enfermedades pélvicas, hemorrágicas y neoplasias, y que esto ha sido un problema porque ha venido aumentando los índices a medida que va pasando el tiempo. Y pues solamente recalcar que este estudio solamente se hizo en el Hospital San Juan de Dios en Cali. Muchísimas gracias por su atención. En la siguiente diapositiva está la bibliografía utilizada. Gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Daniel Sotelo y el día de hoy voy a hablar sobre los factores asociados al síndrome de flujo vaginal en gestantes en un centro de atención primaria en Lima, Perú. Este artículo fue publicado en el 2020 y basa más que todo pues, en las alteraciones que llevan a que estas pacientes puedan tener un flujo vaginal en el embarazo. Siguiente. Bueno. Entonces, teniendo primero en cuenta que el flujo vaginal es el proceso infeccioso de la mucosa vaginal, y este incrementa que haya una producción excesiva de esta secreción y suele acompañarse de signos clínicos como son el prurito bucal, el ardor, la disuria del pareúñe, y es causada por la invasión y la multiplicación de muchos microorganismos que en este tipo de pacientes se convierten en patógenos. Siguiente. Entonces, el objetivo de este artículo fue determinar los factores asociados a la presencia de síndrome de flujo vaginal durante el embarazo en un centro de salud, Carlos Cueto Fernández, en Lima, Perú. Los métodos fue un estudio que se realizó epidemiológico, observacional, analítico y de corte transversal. Fue retrospectivo, en el cual se utilizaron pacientes, 100 casos de 100 pacientes que eran atendidas en primer nivel. Entonces, estas pacientes cumplían pues, con ciertos criterios como estar embarazadas, en edad fértil, tuvieron también ciertas variables como cuántas parejas sexuales tuvieron, y lo cual pues, nos llevó a determinar ciertos resultados. Siguiente. Bueno, dentro de los resultados se asociaron como factores de riesgo infección de tracto urinario durante el embarazo, que también se presentara inflamación moderada en el cuello del útero, que tuviesen inicio de relaciones sexuales antes de los 16 años, haber tenido antecedentes de varias parejas sexuales y tener también antecedentes de infección de transmisión sexual. También dentro de los parámetros que estaban era de que las pacientes fueran víctimas de abusos sexuales.
Esto nos arrojó, pues en promedio, de que el 64% de estas pacientes venían como tal del casco urbano de Lima, pero las otras eran más que todo como de zonas rurales. El 8% eran de zonas rurales, otras eran de pueblos más aledaños al casco urbano, y estas pacientes en su 60% reportaban que tenían múltiples parejas, o sea que ya no habían tenido relaciones con una sola pareja, sino con varias, entre las cuales también se asociaba de que ellas habían tenido infecciones recurrentes y que la mayoría de ellas habían presentado infecciones de transmisión sexual anteriores. Y que su inicio de su vida sexual había sido menor a los 16 años. Las edades promedios entre las cuales de estas 100 pacientes se presentaron fueron entre las 25 y 35 años. Siguiente. Entonces, entre la discusión, el estudio mostró que había factores de riesgo que se asociaban significativamente con el síndrome de flujo vaginal. Entre estos estaban de que las pacientes tuviesen más de 2 parejas sexuales, haber tenido infecciones de transmisión sexual notificadas, que no se cuidaran con preservativos, además de eso, que tuviesen relaciones sexuales antes de esos 16 años y no se encontró, el estudio no demostró unas variables significativas en comparación con otros estudios en cuanto a la anemia, porque los otros estudios reportan de que la anemia es un factor de riesgo para que también se desarrolle un flujo vaginal, pero en este no se encontró en las pacientes que estaban dentro de los límites de su hemoglobina y no se encontró ninguna asociación en aquellas que representaron el 16%, que tenían niveles bajos de hemoglobina, no encontraron una disociación de que estuviese relacionado con el flujo vaginal. Siguiente. En cuanto a la conclusión, pues tenemos que los factores de riesgo que se encontraron en estas 100 pacientes pues fueron que presentaron infección de tracto urinario antes de quedar en estado de embarazo o durante el embarazo, presentaron inflamación moderada del cervix, también iniciaron relaciones sexuales antes de los 16 años, sin métodos de protección. Recordemos de que hay ciertas patologías como son el flujo vaginal, que no todos presentan síntomas, algunos son asintomáticos. Entonces, también antecedentes de infección por transmisión sexual, y algunas de ellas presentaron antecedentes de ser víctimas de violencia sexual. Entonces, como conclusión, tenemos que es una patología que es bastante frecuente, que es una patología que por lo cual consultan bastante al servicio de urgencia y que tenemos que estudiar bien la historia clínica para saber de dónde vienen los factores de riesgo a que estas pacientes gestantes puedan desarrollar un flujo vaginal. A continuación, les presento la bibliografía. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Mi nombre es María Isabel Pinedo Pérez y vamos a continuar con la última ponencia del día de hoy. Entonces, bueno, primero este artículo pues se llama Intervención Educativa en Mujeres Fértiles para elevar el conocimiento del flujo vaginal. Fue publicado por la revista médica Sinergia en abril de 2019 y presenta los resultados de un cuasi experimento educativo con un diseño antes y después en 23 mujeres con intervención educativa en el conocimiento de los factores predisponentes al flujo vaginal y en su repercusión sexual reproductiva. Entonces, el flujo vaginal es una afección ginecológica común y la razón más frecuente por la que las mujeres acuden al ginecólogo, no solo en casos de infecciones de transmisión sexual. Entonces, durante esta evaluación de salud materna en el consultorio médico del primer semestre de 2018, se descubrió que el síndrome de flujo vaginal afecta
de cada 3 mujeres a una de cada 3 mujeres en el momento de concebir un embarazo. Las principales deficiencias identificadas en esta evaluación estaban relacionadas con la falta de conocimiento sobre las causas del flujo vaginal y sus efectos en la sexualidad y en la reproducción. Por lo tanto, el objetivo de este estudio es determinar cómo una intervención educativa puede mejorar el conocimiento sobre los factores que predisponen al flujo vaginal y su impacto en la salud sexual reproductiva de un grupo de mujeres en edad fértil. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a los materiales y métodos, este estudio se realizó pues esta intervención educativa para mejorar el conocimiento acerca del flujo vaginal en el grupo de mujeres con edad fértil que habían sufrido esta afección. Se agregó a 23 mujeres de una población de 213 que cumplieron ciertos criterios, como haber padecido un cuadro de flujo vaginal y aceptar pues voluntariamente la participación en esta investigación. Se evaluó el conocimiento antes y después de la intervención mediante 2 encuestas válidas y se estableció un nivel de conocimiento estandarizado. Las intervenciones, la intervención consistió en 36 horas de taller distribuidas en 12 semanas. Los contenidos temáticos incluyeron características normales de la vagina, definición y variantes del flujo vaginal, medidas para la prevención, efectos sobre la reproducción, y el disfrute sexual y la violación de los de los derechos sexuales. Entonces, se utilizaron diferentes métodos teóricos y empíricos para recopilar y analizar los datos y se siguieron las normas establecidas por los principios de la bioética. Para este estudio se esperó un riesgo mínimo, ya que se trataba pues de un estudio de intervención sobre la cognición. Siguiente, por favor. Bueno, como mencioné antes, este estudio fueron 23 mujeres en donde la edad promedio era de 28 años, cuya edad de inicio de relaciones sexuales fue de 15 más o menos 2 años. La mayoría de las mujeres tenían educación secundaria en un 30% o preuniversitaria en un 30%. Antes de la intervención, el conocimiento grupal sobre el flujo vaginal fue evaluado como deficiente en un 73.9% de las mujeres, con una mediana de calificación de 46.0 puntos. Después de la intervención, se observó una mejora en este conocimiento con un 52.2% de las mujeres, siendo evaluadas como tener un buen conocimiento con una mediana de calificación de 78.0 puntos. En resumen, pues se observó una variación en las calificaciones pre y post intervención con una disminución de 37.43 a 12.47 puntos. En la etapa pre-intervención, solo el coito desprotegido fue reconocido como un factor de riesgo por solo un 73.9% de las mujeres, mientras que otros factores de riesgo fueron poco conocidos, lo que demuestra que hay un notable desconocimiento general sobre el tema. Entonces, al comparar las proporciones en cuanto a pre y post intervención, se halló el incremento en los conocimientos acerca de los factores predisponentes al flujo vaginal y fue estadísticamente significativo, pues, en que aumentó a mejor. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, en esta tabla aquí se plasmó el conocimiento acerca de las consecuencias del flujo vaginal. En la etapa preintervención hubo una media de 6.0 de pacientes que reconocieron correctamente los indicadores evaluados como consecuencia del flujo vaginal. Sin embargo, luego de la intervención, el aumento del dominio del tema tuvo una media de 19.7, o sea, fue mejor. Siguiente, por favor. Bueno, por último, en cuanto a discusión y conclusión, aquí se resume y se mencionan las intervenciones relacionadas con las afecciones de la transmisión sexual, las cuales son efectivas para modificar los hábitos de higiene y conducta según la literatura científica. Entonces, se hace referencia en estudios previos que abordan temas de sexualidad, infecciones de transmisión sexual e infecciones vaginales, y se destaca que las mujeres en edad reproductiva tienen mayor frecuencia de flujo vaginal en edades alrededor de los 28 años. Además de que la edad de inicio de relaciones sexuales también concuerda con estudios previos de que señalan un promedio entre los 15
a los 17 años. Se menciona también el desconocimiento acerca del flujo vaginal, el cual es alto en la etapa pre-interventiva, y que el rechazo u obligación al coito por parte de los compañeros sexuales no se considera una vulneración de los derechos sexuales, lo cual concuerda con otros estudios. Se habló también del rasurado, la técnica de aseo vaginal incorrecta, las cuales fueron identificadas como un riesgo menos asociado a la presencia de flujo vaginal en la etapa inicial, según estudios previos. Y por último, pues el análisis estadístico muestra que la intervención educativa fue en la asimilación del contenido impartido como un incremento en la medida de tendencia central y una disminución de la dispersión y asociación inferencial. Se concluyó en este estudio que las mujeres en edad fértil, en ellas existe un inicio precoz de las relaciones sexuales, además que una intervención educativa basada en la participación contribuyó a la adquisición de nuevos conocimientos. Siguiente, por favor. Bueno, esa fue la bibliografía que utilicé y estas fueron todas las ponencias por el día de hoy. Muchas gracias por la atención.